Muy bien. Yo sí la necesito. Pues yo la tengo aquí. Éxodo capítulo 20 habla porque en aquel tiempo la gente creía en el politeísmo. Poli, que significa mucho, teísmo, Dios, se creían a muchos dioses. Entonces el Señor, bendito sea por siempre, que le había dado a Moisés, lo había puesto como Dios para Faraón, era la imagen de Dios en ese momento. Lo que Moisés decía era de parte de Dios, todo cuanto Moisés decía. Ahora bien, ese mismo libro, Éxodo capítulo 20, en el capítulo 25, verso 18, el Señor manda hacer 2 imágenes, 2 querubines en el arca del testimonio. Entonces, ¿qué hacía el pueblo? Que se postraba porque la gloria de Dios a través de esos 2 querubines cubría todo el templo de Dios. Ahora bien, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Que no podemos tener imágenes que seamos nosotros por nuestro propio convencimiento, sino las imágenes que el Señor había señalado. Si nosotros vemos el capítulo 6 de Primera de Reyes, verso 23, vemos que el Señor hace querubines. Si nos vamos a Segunda de Crónica, vemos en el capítulo 4 que el Señor no solamente tenía querubines en aquel templo de Dios, sino que habían 12 bueyes también pintados entre las paredes y en el lugar sagrado. Ahora bien, ¿cómo es posible que Jesucristo, predicando la palabra de Dios y que visitaba el templo, nunca mandó a derribar esos querubines? Perdón, excúsame. Último, aquí termino porque lo mío es Biblia. Sí. Y lo mío también. ¡Ay! Dice la palabra, Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18. Por tanto, nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Los hombres siempre han tratado de complacer a Dios. El sabio Salomón en una ocasión le hizo querubín a Dios. Y eso no se queda ahí. Salomón se le carrió tanto que le hizo un Dios a una mujer y adoró a Dios a morir. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios, la Biblia? Claramente, porque hay una constitución en la República, ¿no verdad? Esta es la constitución de Dios. Lo que este libro dice, esto es. ¿Qué dice la Biblia aquí en el Salmo 115? Nuestro Dios está en los cielos. ¿A dónde está nuestro Dios? En los cielos. ¿A dónde está nuestro Dios? En los cielos. O sea, no tengo una imagen en un papel pintado. Dice aquí, todo lo que quiso lo ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombre. ¿Quién hace la estatua? ¿Quién hizo la Merced de San José? Un hombre. Un muñeco de cemento la puso allí. ¿Quién hizo a Santa Lucía? Un hombre. ¿Para qué la hicieron? Bueno, para que le den ofrenda que a Denny Guillo todos los años. Está bien, mire, los ídolos tienen ojo y no ven. Ojo no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que lo hacen. Y cualquiera que confía en ellos. Si usted adora una estatua, una imagen, ellos inventó a Jesucristo ahí. Y Jesucristo dijo, cuando el diablo le dijo, si de verdad tú eres el Hijo de Dios, arrodíllate. Y Cristo le dijo, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Entonces así dice nuestro Dios, ¿de dónde? En los cielos. En los cielos. Ellos buscan una estatua, en un muñeco hecho por un Vamos hombre. a hacer una cosa, cuando se haga una pregunta, que Starling, el explicador, tome su tiempo y no pueden ir y venir porque vamos a tener un tiempo porque se va a quedar muchas preguntas por preguntar. Podemos venir el martes a hacerlo. Starling, Están digo invitados aquí otra a vez. ese hombre, el pico predicador que está ahí, que el bautismo de los niños no existe en la Biblia. ¿Es cierto eso? El bautismo en la Sagrada Escritura es correcto a los niños. ¿Por qué? Si tú escudriñas la palabra de Dios y mira Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, bautizándole y enseñándole todas las cosas. O sea, tenemos que bautizarlo, luego enseñarle. Ahora bien, fíjate bien que en Primera de Corintios capítulo 10, porque yo no hablo palabra de hombre. Yo tampoco. ¿Cómo? ¡Ay! Yo tampoco. ¡Ay! Yo la estoy buscando. ¡Ay! Primera de Corintios capítulo 10. Oiga bien. Hoy la palabra. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Moisés fue a rescatar el pueblo de Israel que estaba sumido, ¿verdad? Sí. En el cautiverio por el faraón. Vemos que un pueblo de 630,000 gente tiene que tener personas adultas, mayores,
mujeres embarazadas, mujeres con niños en la mano. Y dice la palabra que cuando iban pasando por el mar, agua a la izquierda y agua a la derecha, todos iban bautizados. Hechos, capítulo 2, versos 38 y 39 dice: arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque para ustedes, o sea, para ti, para mí y para todo el pueblo católico, es la promesa, y para nuestros niños. Dice la palabra, Hechos, capítulo 16, verso 31, también cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y aquel hombre, bendito sea el Señor, se bautizó él y toda su casa. Sí. O sea, ¿qué dice la palabra? Que si él tenía niños, también se bautizó. ¿Qué dice Corintios capítulo 10, primera de Corintios? Que esas personas cuando iban pasando por el mar, se bautizaron pequeñas. ¿Y qué dice Cristo? No le impidan a los niños que vengan a mí. ¿De qué manera podemos nosotros presentarle a nuestros niños sino a través del bautizo? Palabra de Dios. Amén. Mi hermano, porque él es hijo de mi padre, porque está separado. Ok. Y hay que traerlo a la fe. Dile, contéstale ahí. Él, todo lo que habla, lo habla como con un fundamento que no es bíblico. ¿Cómo? ¿Qué lo dice? Yo busco la Biblia. Él cogió un minuto y pico para contestar. Voy a coger un minuto mío. Está bien, contéstale. La Biblia dice que Jesucristo dijo: dejen a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los niños es el reino de los cielos. Sí. El bautismo, el mismo Cristo, Hijo de Dios, se bautizó a los 30 años en el río Jordán. María nunca bautizó a Cristo. María, dice la Biblia en Lucas 3, llevó a Cristo al templo para presentarlo en el templo con 2 tortolitas. ¿Con qué? Con 2 tortolitas. Okay. Y lo presentó en el templo. Luego Cristo se bautizó a los 30 años en el río Jordán. ¿Por qué María no bautizó a Cristo chiquito, con tanto que ellos la aman? Porque nosotros respetamos más a María. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos en el bautismo como lo hizo María, que a los 30 años Cristo fue a ser bautizado. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia. En Hechos 8, versículo 12. Dice aquí, Hechos 8, versículo 12. Está burlado. Pero no importa, de Cristo también se burlan. No, burla no. Pero, porque el enemigo, ellos son enemigos de la palabra. ¿Cómo? Vamos a ver qué dice. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios. Mira aquí que Felipe no predicaba aquí Rosario. Ni predicaba casa de oro. Ni predicaba que aquello era una flor o una virgencita. Dice aquí que ni predicaba auxilio de pecadores, pues las ánimas benditas van a rogar que Dios no sé qué de Pedro lleva a alcanzar. Dice aquí: cuando oyeron a Felipe que predicaba el evangelio del reino de los cielos, se bautizaban hombres y mujeres. Cuando él dice que se bautizaban niños, dile a él que me busque en la Biblia el bautismo de un niño. Él dijo ahí que se bautizaban familia. Los niños no tienen pecado para bautizarse. El portador del bautismo tiene que ser un creyente. Termino aquí. Jesucristo dijo en Marcos 15, verso 16: y a predicar mi evangelio a toda criatura. ¿Cómo usted le va a predicar el evangelio a un niño de 3 meses? El niño de 3 meses apenas sabe tomar leche. No lo va a entender. No tiene discernimiento para escucharlo. Pero cuando usted es adulto y usted le predica a una persona, esa persona entiende el evangelio. Sí. ¿Ya me entendiste? En los niños que han salido, ¿ustedes aquí dicen? El que creyere al evangelio y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere será condenado. Hay que creer el evangelio primero. Primero se crea el evangelio y después te procede a ser bautizado. Eso se pasó con 20 segundos. Tiene 20 segundos para contestarle. Que coja su tiempo también, él no te preocupe. Él cuando habla no tiene fundamento. Lo primero fue que se guayó. ¿Cómo? Que el pico predicador se guayó. Mira lo que es no tener la inspiración del Espíritu Santo. Él cita Lucas capítulo 3, cuando María presenta a Jesús en el templo. Eso está en el capítulo 2. Si nosotros escudriñamos la palabra de Dios y entendemos de que María fue la primer discípula, sabía la ley antigua, la de Moisés, y tenía que cumplir. Si nosotros vemos la palabra de Dios, la palabra dice en la antigüedad, Levítico capítulo 12, que cuando un niño varón naciera tenía que circuncidarse al 8º día. María sabía y respetaba la ley de Moisés. Recuerda que Cristo viene a hacer la transición.
Aquí vemos que nuestra Virgen Santísima y José están cumpliendo este rito. Sí. Y tienen que hacer una circuncisión. ¿Qué hace Cristo? Que eso lo descarta porque ya tenemos nosotros que verlo por la fe. Ya por la fe nosotros no tenemos que hacer una expiación, un holocausto, porque la fe en Cristo me impide todo esto. Entonces María está cumpliendo, porque todavía la plenitud del Evangelio no había llegado. ¿Por qué Jesús se bautiza a los 30 años? Señores, Él es que traía la buena noticia. Primero tenía que cumplir con la ley, como dice Mateo 5:17. Yo vine a cumplir la ley, pero también a darle plenitud. Entonces María hace la expiación. Mira, vamos a dejar esto aquí y vamos a continuar. Y tú puedes, te comprometo con el público, venir el martes que viene y seguimos el debate. Sí, porque mira, pregunta. Todo lo que la gente... Él no tiene fundamento bíblico como Okay, él. Vamos a hacer el mira, próximo martes. Porque él mismo se contradijo ahora. Ok, El próximo martes. está la invitación. Está la invitación. Martín. Ok. El caso es que por eso decimos que este es un programa que da seguidilla. Quedamos con el gusto de seguir oyendo la palabra de estos jóvenes. El martes prometemos una defensa. Me lo tragué, güey. Yo hablo por la Biblia se lo tragó él. La Biblia. El caso es que el martes volvemos otra vez con más tiempo y por el mismo canal. Venga, ¡Que viva la Biblia! ¡Que viva la Biblia! ¡Que viva la Biblia! La Biblia, la palabra de Dios. ¡Que viva! ¡Jesucristo, la Virgen María! Dios ilumina a los que tienen más para que vean lo que tienen menos.